o 2012, estamos alrededor cerca de los 10.000 millones de transistores como capacidad de procesamiento. Y la tendencia sigue creciendo. Pero ¿eso cómo impacta en el data center? Lo que sucede es que si estos procesadores se van reduciendo en dimensiones, los servidores son más pequeños, ¿ok? Y son más rápidos. Esa reducción y rapidez hacen que ocupen menos espacios mis equipos en el data center. Pero sin embargo el procesamiento puede ocasionar que el consumo de energía crezca. Menor espacio de ocupación, pero mayor consumo de energía. Es un reto para la solución en energía. Y no solamente energía, sino en enfriamiento, ¿no? Porque esos equipos, al consumir mayor energía eléctrica, hay una cierta relación con el nivel de calor que generan. Entonces, ¿cómo los enfrío? Es un reto para la parte también de climatización. Justamente allí, ¿no? Uno de los retos más importantes que atraviesan en la actualidad los data centers es el de ser más eficientes en el uso de la energía eléctrica, tanto como suministro de energía para que tengan los equipos de TI, como en la parte de climatización, la energía que necesito para climatizar. Hay un parámetro que se maneja en la medición de los data centers que es el PUE, y se estima en un data center promedio que si yo necesito, por ejemplo, 1 kilowatt, pago por electricidad en 2 kilowatts. Es decir, 1 kilowatt es lo que consume neto ese equipo de ese servidor, pero producto de los UPS, producto de los generadores, producto de todos los equipos que están en el camino, al final la energía que pago es el consumo que pago es de 2 kilowatts. O sea, es el doble, es una relación típica, pero esto se mejora, hay formas de ser más eficientes. Pero algunos países como Estados Unidos, por ejemplo, tienen temas regulatorios donde incentivan estos niveles de eficiencia para que las empresas mejoren sus procesos de implementación. Pero si no tuviéramos esos incentivos, igual podemos impactar en un ahorro para la organización. Según una encuesta de Data Center Dynamics, es una entidad prestigiosa en el tema de data centers. De hecho, el año pasado tuvo un evento en junio y este año va a tener otro evento en el Perú, ¿no? Muy interesante, vienen expositores de fuera del país y fabricantes. El total de consumo de energía en el mundo, esta es una encuesta que hizo a nivel mundial, supera los 31 gigawatts. Se dice que el consumo de energía total de data centers en el mundo es solamente comparable con el consumo de la energía aeronáutica, de la aviación. O sea, es bastante alto. El consumo por rack es de 4.05 kilowatts a nivel mundial, un promedio, ¿no? De los cuales el 58% consume menos de 5 kilowatts, el 28% entre 5 y 10 kilowatts y el 14% sobre los 10 kilowatts. Para que tengan una idea, una casa más o menos está entre 1 y 2 kilowatts. Entonces, cuando hablamos de un rack que está consumiendo 4 kilowatts, estamos hablando de repente de 2 o 3 casas y es solamente un servidor, ¿no? Ese es el enfoque del reto en el tema de eficiencia energética. Y la tendencia de crecimiento en consumo de energía es del 19%. Hay un crecimiento porque las empresas usan más estas tecnologías para funcionar, para operar. Vamos a ver algunas definiciones. El data center es el ambiente especializado que protege los equipos que pueden ser considerados lo más valioso de una organización y su propiedad intelectual. Porque como las personas trabajan en las computadoras, toda esa información, ¿dónde se almacena? En los servidores, en las unidades de almacenamiento, en los discos de la organización. Y ahí está el valor. Los proyectos que hacemos, todos los trabajos que realizamos, los guardamos en los servidores. ¿Ok? Las transacciones que se realizan, los inventarios, ¿no? Los stocks, la parte comercial, la parte contable, ¿no? Son los que se emplean para procesar transacciones de negocios, alojar sitios web, procesar y almacenar propiedad intelectual de la organización, mantener sus registros financieros y manejar sus correos electrónicos. Es por eso la importancia. Ahora, estos equipos que están dentro del data center, siendo equipos electrónicos, son susceptibles a alta temperatura, ¿no? Por eso es que se requiere
soluciones de acuerdo a los equipos que yo tenga. Es decir, un data center no es un modelo que yo puedo repetirlo entre distintas organizaciones. Cada cual debe desarrollar una solución propia. La TIA 942 y el BICSI 002, que son estándares, normas en Estados Unidos, para nosotros estándares internacionales. El data center es un edificio, o sea, puede ser todo un edificio un data center, imagínense, no es un gran data center, pero los hay, ¿no? O una porción de un edificio cuya función principal es albergar el cuarto de cómputos y sus áreas de soporte. No solamente es el área donde están los servidores, tiene que haber otros espacios o áreas que abastezcan eso. ¿Qué relación habrá? Depende de la solución. A veces es el doble del área, el triple del área, el cuádruple del área, depende de cómo requiera la organización. ¿Estos espacios cuáles son? Por ejemplo, oficinas de staff de soporte. ¿Quiénes dan soporte a los servidores? ¿Quiénes instalan las tarjetas? ¿Quiénes hacen la actualización del software? Ese personal debe tener un lugar donde estén los repuestos críticos, las tarjetas, ¿no? Cuartos de entrada son los ambientes donde llegan los operadores de telecomunicaciones. Un data center aislado no tiene sentido. El data center debe estar conectado a sus otros locales, debe estar conectado al internet, necesita una conexión a un operador. Pero ese ambiente de conexión al operador debe ser fuera del cuarto donde están los servidores. Los cuartos mecánicos y eléctricos, ¿dónde está el UPS? ¿Dónde están los chillers? ¿Dónde está la subestación? ¿Dónde están los tableros? Son ambientes también separados. El centro de operaciones es el centro de monitoreo. Hoy en día se exige que los data centers, sobre todo de mayor confiabilidad, necesitan monitoreo permanente, pero no presencial, sino remoto. Porque las estadísticas dicen que más del 70% de fallas en los data centers son por la intervención humana. Jalé un cable, rompí una fibra, desconecté un tomacorriente, ¿no? Entonces, para evitar eso, el data center no debe estar poblado con personas. Uno a veces va a data centers pequeños y encuentra gente que se está congelando ahí, ¿no? No es así. Ese ambiente es solo para los equipos. Tiene que haber otro ambiente para la gente que va a monitorear esos equipos. Espacios de telecomunicaciones para el cable de la fibra óptica, cómo se distribuye el cable de cobre. Hay una jerarquía de conectividad que debe ser considerada. Espacio de descarga y desembalaje. Dentro de la sala de servidores no puede haber residuos de cartón, plástico, madera, porque los equipos, los switches, los servidores, internamente tienen unos extractores de aire para enfriar los procesadores. Esos extractores absorben el aire que circula en el centro de cómputo. Entonces, si allí están circulando polvo, partículas de cartón, van a ingresar y dañar los equipos. ¿Qué debo hacer? Tener un ambiente separado donde los proveedores vayan con sus racks, sus equipos, los desembalen, les saquen los cartones, los plásticos, y eso no ingresa al centro de cómputo. Y el cuarto de cómputo, que es un lugar con acceso restringido, niveles de seguridad, pero también con un sistema eléctrico de alta calidad, con redundancia si lo considero, con un sistema de climatización del nivel de eficiencia que yo necesito, del nivel de confiabilidad que yo necesito, ¿no? Este es un esquema donde están los diferentes espacios, es lo mismo que vimos en el caso anterior, los espacios de oficinas, de telecomunicaciones, todos son los ambientes de soporte, y fíjense, de todos los espacios requeridos, solamente este porcentaje es donde están los servidores. Esto lo comento porque también a veces uno va a lugares donde tienen su data center, pero no tienen todo lo demás. Entonces, cuando uno hace un proyecto, tiene que contemplar que va a necesitar más espacios. Los tipos de data center están definidos por algunas instituciones, como es el caso de Uptime o de la 942. Esto que he preparado está orientado más de acuerdo a la 942 y se clasifican en 4 tiers. Data center de infraestructura básica, data center de infraestructura con componentes de capacidad redundantes, data center con capacidad de mantenimiento concurrente y tolerante a fallas. Estos 4 tier determinan escalones
niveles de confiabilidad. O sea, el que tiene mayor confiabilidad de todos es el Tier 4. Normalmente hay una analogía. Tier 1 cuando el data center es local. Tier 2 cuando el data center tiene una cobertura regional. Tier 3 cuando va a tener una cobertura nacional. Y Tier 4 cuando va a tener una cobertura continental o mundial, entidades globales. O sea, está asociada a la organización. Pero tener un Tier 1, 2, 3 o 4 no debe ser un capricho de alguna persona que quiere tener un mayor o menor tier. Tiene que ser consecuencia de la estrategia de la organización, ¿ya? No quiere decir que nosotros aspiremos a un Tier 3 o 4 porque quiero tener un cartón que diga, no. Esto es consecuencia, ¿no? Un Tier 1 o 2 bien manejado y sostenido que garantice que mi empresa trabaje bien es suficiente, ¿ya? No es que debamos aspirar a 3 o 4, eso depende de cada empresa. Aquí he puesto algunas características de cada tier y lo he subrayado con rojo aquellos aspectos más destacados. El objetivo del Tier 1 es soportar los requerimientos básicos de los equipos de TI. Ojo, si yo tengo un data center, no necesariamente cumple siquiera con el Tier 1, ¿eh? O sea, si yo tengo un data center y lo he construido sin ninguna referencia, no cumple con Tier 1, ¿ya? Tier 1 tiene de hecho requisitos básicos. Primero, soportar los requerimientos. Luego, debe ser un ambiente mejorado, distinto al de oficinas. O sea, no puede ser un ambiente que haya acondicionado una oficina. Es un ambiente construido especialmente. Incluye un ambiente dedicado para los equipos de TI, UPS, para mejorar la calidad de la energía, equipos de refrigeración dedicados, 24/7, no equipos que se comparten con la oficina, grupo electrógeno, para prever esos casos de corte externo, pero hay un alto riesgo de caída debido a eventos planificados y no planificados, porque solo es una línea de distribución, ¿ya? Puede haber el riesgo de caída de servicio por mantenimiento, se prevén 6 fallas en un periodo de 5 años, estadísticas de uptime, y en total se prevé que van a haber 28.8 horas de corte al año, lo cual da como consecuencia 99.67% de disponibilidad. Este es un esquema como ejemplo, ojo, es como ejemplo, de lo que podría ser el Tier 1, ¿no? Utility viene a ser el proveedor de energía eléctrica y generador tener un grupo aparte, ¿no? En caso que haya un apagón. El switch de transferencia y tengo un UPS, PDU es una unidad de distribución de energía y la carga que vienen a ser mis servidores. Entonces, es una sola línea de distribución. Si esto falla, me quedo sin suministro. O sea, es el más vulnerable, ¿no? Algunos datos que los tiene Uptime. La referencia aquí es Uptime en esta parte. Tiempo de implementación estimado 3 meses. Fue desarrollado en el año 65. El costo por piso elevado es $2.300 por metro cuadrado y por salida de UPS es $10.000 por kilowatt. Son estimaciones de Uptime para la realidad de Estados Unidos, pero uno más o menos haciendo algunos ajustes puede llegar a valores, a ratios en nuestra realidad. El Tier 2 es un escalón más alto. En el Tier 2 el objetivo es un nivel de confiabilidad mayor a Tier 1 para reducir el riesgo de caída debido a fallas de componentes. Los componentes pues son los UPS, los generadores, etc. Incluye capacidad de energía y refrigeración redundantes. O sea, la diferencia de 1 y 2 es que tengo redundancia. ¿Dónde hay redundancia? Módulos de UPS, unidades de enfriamiento, equipos de división térmica, chillers, plantas de energía. En el Tier 2 hay un riesgo moderado. Se prevé una falla en el periodo de un año, 22 horas, en el caso anterior era 28, ¿no? 99.75%, o sea, sube décimas en el nivel de confiabilidad. Un ejemplo sería este dibujo. Sigue siendo una sola línea de distribución, sin embargo tengo redundancia en UPS. Mi carga es de 300, pero yo tengo 2 UPS de 300. Si cae un UPS, tengo el otro, pero como línea de distribución si cae todo los equipos de TI. Tiempo de implementación de 3 a 6 meses, desarrollado el año 70. La diferencia con respecto al anterior es la salida de UPS, que es de $11.000 por kilowatt, ¿no?
Ya por 300 yo tendré que multiplicar para calcular cuánto me saldría la implementación para la carga de TI de mi infraestructura. En el caso del Tier 3 hay una confiabilidad adicional. De hecho, su nombre lo indica, ¿no? Mantenimiento concurrente. Significa que todos y cada uno de los componentes de capacidad, otra vez UPS, ¿no? Esos son los componentes de capacidad, pueden ser objeto de mantenimiento en forma planificada sin que esto afecte la operación de los equipos de TI. Todo equipo necesita mantenimiento. El problema es que en Tier 1 y en Tier 2, para ese mantenimiento tengo que coordinar cortes de servicio. O sea, yo tengo que decirle, oye, voy a hacer mantenimiento de mis UPS, dame una ventana de 8 horas, 12 horas. Hay empresas que sí lo pueden tolerar, pero hay otras que tienen que funcionar todo el año. Y para ellas va orientado un Tier 3. Mantenimiento, pero sin corte de servicio. Se prevé una falla en un periodo de 2.5 años. En total las caídas se estima de 1.6 horas al año, con una confiabilidad del 99.98% del tiempo. Un poquito más complejo su diagrama. Fíjense que yo tengo acá una carga de 300, pero lo alimento con 2 UPS de 150 cada uno. Pero tengo una tercera de redundancia. Entonces, si uno de ellos cae o le hago mantenimiento, tengo el otro camino. O sea, tengo una línea de distribución adicional para poder cubrirme de esos mantenimientos. Ya no necesito tantas ventanas de mantenimiento. Definitivamente, cuando estoy en mantenimiento, ahí sí me quedo con mayor riesgo, ¿no? Cuando estoy en mantenimiento tengo mayor riesgo, pero aún así es el nivel de tier indicado. El costo asciende hasta $20,000 por kilowatt. En antes era 11,000. O sea, pasar de Tier 2 a Tier 3, ahí hay una diferencia considerable, ¿no? Y Tier 4, el Tier 4 es considerado como tolerante a fallas. Provee una capacidad para realizar cualquier actividad planeada sin interrupciones en las cargas críticas. Cuando hablamos de cargas críticas nos referimos a la carga de los servidores o los equipos de TI. Permite a la infraestructura continuar operando ante un evento crítico o no planeado. Lo que sí tiene que considerarse siempre es que las fallas pueden desencadenar otras fallas, ¿no? O sea, por ejemplo, si falla un tablero eléctrico, todos los circuitos asociados al tablero van a fallar también. Entonces, en Tier 4 tengo que hacer un diseño de tal manera que reducir ese efecto en cascada de la falla. Tolerante a fallas en toda la topología. Los sistemas suelen ser automatizados, lo que les hablaba antes, el monitoreo remoto, pero no presencial, sino a través de sistemas tipo BMS, para reducir la posibilidad de error humano, y cuenta con personal 24/7. Entonces, una empresa que aspira a tener un Tier 3 o Tier 4 no solamente es la construcción, sino la sostenibilidad en el tiempo. Se prevé una falla en 5 años y una confiabilidad del 99.99% del tiempo. En el caso del Tier 4, fíjense, duplicado. 2 líneas de distribución. Es como tener 2 infraestructuras separadas, con el objetivo de alimentar la misma carga. Pero para que esto funcione, solamente necesito una de ellas. En cada una de ellas es como si fuera un Tier 3, ¿no? Pero sumados tengo el Tier 4. Puedo trabajar con uno de ellos solamente, fíjense que son 300. En un lado tengo 300 duplicados, en el otro lado tengo 300 duplicados, tengo doble DPUs, doble PDUs, dobles generadores. Ese es un Tier 4. ¿Hasta cuándo asciende la inversión? Aproximadamente $22,000 por kilowatt. Este cuadro, en resumen, tenemos que los componentes de capacidad para la carga de TI debe ser solamente N. O sea, si yo necesito N kilowatts, mi suministro es solamente N, en equipos, en componentes de capacidad. En Tier 2, N+1. En Tier 3, N+1. En Tier 4, N después de cualquier falla, ¿no? Tengo que garantizar de que hay una falla, debo seguir manteniendo N de capacidad. Las vías de distribución, Tier 1 y Tier 2 es 1. En Tier 3 tengo un activo y uno de backup, de respaldo. Pero en Tier 4 tengo 2, pero funcionando operativamente todo el tiempo. Mayor costo, ¿no? Pero necesito ese nivel de confiabilidad. Mantenimiento concurrente solamente tenemos en Tier 3 y 4. Tolerante a fallas solo Tier 4. Compartimentalización Tier 4.
Compartimentalización quiere decir que entre esas líneas de distribución debe haber una separación física, de tal manera que si hay un siniestro, un terremoto, qué sé yo, y se destruye una de las líneas de distribución, la otra debe estar separada, inclusive constructivamente. Consideraciones en un proyecto. Las áreas de conocimiento que debemos seguir al momento de implementar un data center van por las siguientes áreas, ¿no? Gestión de la integración. La integración es porque son implementaciones multidisciplinarias, ¿no? Debemos integrar las diferentes fases de construcción de un data center, ¿no? Llámese la etapa de diseño, la etapa de instalación, la etapa de pruebas y la etapa de cierre. Y en cada una de ellas hay equipos de trabajo. Tenemos los consultores, los contratistas, equipos dentro de la organización. Eso es la integración. La gestión del alcance. Debemos tener en la mira como input cuál es el requerimiento, cuáles son los requisitos para ese data center. ¿Qué tier se tiene como meta? ¿Cuántos UPS? ¿Qué especificaciones? ¿Cuándo se piensa culminar ese proyecto? ¿No? Todo ello debe estar claramente definido como requisitos, como alcance del proyecto. ¿Cuáles son las expectativas del propietario? La gestión del tiempo. Debemos tener un cronograma que se vaya sincerando conforme va avanzando el proyecto, pero debemos tener una referencia, ¿no? Hasta cuánto tiempo va a demandar el diseño, cuánto tiempo va a demandar la implementación, el tiempo de importación de equipos, las pruebas, la puesta en marcha. La gestión del costo. Debo tener estimados los presupuestos. Lógicamente, al inicio del proyecto tengo márgenes, tengo una estimación de repente ROM, más o menos 50%, pero hay metodologías para ir llegando a niveles más precisos de estimación de costos. Analizar esa variación del costo, porque una cosa es lo que yo estimo al inicio del proyecto, pero conforme van llegando los equipos y haciendo el desembolso, tengo que tener algunos indicadores que me indiquen cómo se va moviendo ese gasto, ¿no? Gestión de recursos humanos. Mi equipo de trabajo, contratistas, equipo interno, diseñadores, consultores, etcétera, tengo que coordinar cuántos necesito, cuántos ingenieros, ingenieros eléctricos, mecánicos, arquitectos, todo el staff que va a participar en el proyecto, su disponibilidad, costos asociados. Gestión de las comunicaciones. ¿Cómo va a ser la comunicación? Radio, celular, RPM. ¿A quiénes se les debe comunicar los acuerdos? ¿Suficiente con un correo electrónico? ¿Hay que hacer una reunión? ¿Hay que hacer una conferencia, una videoconferencia? Eso tiene que estar claramente establecido en el plan del proyecto. La gestión de la calidad. ¿Cuáles son las exigencias que se le van a pedir al contratista para determinar si está bien o mal el entregable que nos está desarrollando, ¿no? Esos equipos, qué nivel de tolerancia en las pruebas van a tener, en la certificación del cableado de UTP, de fibra óptica, qué resultados voy a aceptar, tiene que estar también definido. Y luego hacer los seguimientos correspondientes, ¿no? Lo que se conoce como el aseguramiento de la calidad. La gestión de los riesgos. Yo tengo que analizar, evaluar cuáles son los posibles riesgos durante la implementación. Establecer mecanismos de mitigación de riesgos y en otros casos establecer cuáles serían los planes de contingencia si se activaran esos riesgos que he planificado. La gestión de adquisiciones depende de la organización. ¿Cómo compra la organización? Licitaciones, ¿no? Cotizaciones, hay niveles en los cuales puede ser compra directa, hay que hacer un concurso, hay que hacer una licitación. Eso tiene que estar muy claro para cuando se dé la necesidad hacer la adquisición correctamente. El RFI, el RFQ, el RFP. ¿Cuáles son normalmente los pasos que se dan en esta implementación? Las lecciones aprendidas. Las lecciones aprendidas son un input importante en un proyecto porque viene a ser el histórico de los proyectos similares anteriores, ¿no? Una organización debe tener esa base de información, de conocimiento, con todas aquellas cosas que se han ido aprendiendo en los proyectos anteriores, para que cuando me pase algo yo diga, ¿qué se hizo antes ante esta situación? Voy a mi base de lecciones aprendidas y ya sé cómo proceder, o tocas una referencia. Enunciado del alcance del trabajo. Yo tengo que saber claramente qué es lo que quiere el propietario. Quiero un data center. Eso no es un enunciado del alcance, es muy genérico, ¿no? Quiero un data center tier 2, ya se va acotando.
yo tengo que tener bien clara la definición de qué es lo que el propietario espera como resultado, como entregable. El plan de seguridad. En una construcción del data center hay obras civiles, hay obras constructivas, trabajos en altura. Hoy en día se le da mucha importancia a los planes de seguridad, a los trabajos de riesgo, ¿no? Plan de seguridad humana, todo eso debe ser considerado en un proyecto. Desarrollar una estructura de desglose de la organización. Dependiendo del tipo de la organización, yo sabré con qué recursos voy a contar en el proyecto. Debo establecer una especie de organigrama para saber cómo van a ser los flujos de autorizaciones, de aprobaciones, de cambios dentro del proyecto. Una estructura de desglose de trabajo también. Arriba, como digamos un título general, es la construcción del data center, pero luego tengo que subdividirlo, ¿no? De repente diseño, implementación, supervisión, ¿no? Y luego en cada uno habrán otros desagregados hasta llegar a las actividades, ¿no? Que es la unidad mínima a la cual yo puedo controlar ese proyecto, en tiempos, en costo. Debo desarrollar un cronograma, ya desagregando ese EDT o ese WBS, desarrollar un cronograma para poder hacer el seguimiento. Allí también hay niveles, hay indicadores para determinar la calidad de ese cronograma. Desarrollar un presupuesto, desarrollar un plan de calidad, pero luego hacer el seguimiento correspondiente, desarrollar un plan de comunicación. Todos estos elementos forman parte del plan del proyecto. Este plan del proyecto tiene que ser desarrollado, esto es como un índice, ¿no? Debe ser desarrollado antes de iniciar el proyecto. Debe ser aprobado por el sponsor, por el project manager, por todos los involucrados, para que todos recurramos a este plan durante la ejecución del proyecto. En el diseño, ya en la implementación, digamos, se van a formar equipos. Por ejemplo, durante la etapa de diseño va a estar el propietario, ¿no? Es el que marca los requerimientos, los requisitos del proyecto. Debe haber un arquitecto pensando en una construcción, ¿no? Estoy pensando en el que es una edificación nueva. Debe haber un arquitecto. Un ingeniero, porque generalmente cuando es construcción se requiere que alguien colegiado, la ley lo manda, firme esa documentación. Dependiendo de la especialidad será un ingeniero electrónico, eléctrico, el que se requiera. Y el consultor más bien es el certificado, el especializado en diseño, en implementación de data centers. Tiene que haber una convergencia. Ahora, puede ser que el ingeniero y consultor sea la misma persona, pero acá está desplegado, en todo caso, cómo sería si se necesitara por separado. En la parte constructiva, en cambio, puede haber un contratista general. Es una modalidad que se emplea más en otras realidades, como Estados Unidos, donde se contrata a una sola empresa para que esa empresa se haga cargo de todo el proyecto. Y él, a su vez, tenga sus contratistas. Entonces, yo como propietario me libero de la responsabilidad y todo el riesgo se lo traslado al general contractor, ¿no? Y ese contratista, ese gran contratista, él es el que desembolsa los pagos y todo, pero el que responde ante mí es él, ¿no? Y encabezado por un gerente de construcción. Este gerente puede ser de esa misma organización o contratado por separado. Otra modalidad, y que es más frecuente en nuestra realidad, es el tener un contratista y subcontratas, ¿no? Pero todos responden ante el propietario. ¿Okay? Un contratista que va a hacer las grandes instalaciones y subcontratas menores para algunos procesos internos. Las fases que normalmente se siguen en la implementación es la programación, o sea, la planificación, ¿no? La planificación previa, el diseño esquemático, que se le denomina diseño conceptual. Uno tiene que tener primero en su mente cómo va a ser construir ese data center como una topología, como un esquemático. El desarrollo del diseño, es decir, la ingeniería de detalle, ya llegando más a la definición de los subsistemas que van a haber dentro de los documentos de construcción, que ya viene a ser la parte del desarrollo de los planos, de las especificaciones técnicas, para que luego yo pueda licitar eso, ¿no? Saco a concurso, a licitación y luego negociación para determinar quién va a ser el que va a construir el data center. Luego viene la administración de la construcción, es decir, el seguimiento del proceso constructivo. Ya. Las presentaciones o submittals, estas presentaciones tienen que ser establecidos en el plan de proyecto. Cada cuánto tiempo nos vamos a reunir para evaluar el avance.
quiénes van a participar, cuál es la agenda, etc. La postconstrucción es muy importante en un proyecto de data center, porque el implementador se va. Él terminó, construyó un Tier 4, pero él cobra y se va. Tiene que haber una interfase para que el propietario conozca cómo mantener esa infraestructura y de acá a 3, 4 años siga siendo Tier 4, Tier 3, garantizar la sostenibilidad. En esta etapa, en capacitaciones, entrenamientos, el factor humano es muy importante en un data center, ¿no? Sobre todo de los que van a garantizar esa operación y mantenimiento. El diseño deberá incluir, recalco el diseño porque es un tema que requiere bastante atención, por lo menos debe incluir las especificaciones de todos los equipos o subsistemas que se van a implementar, los planos y diagramas y los estimados de costos. Esto lógicamente se va a sincerar cuando salgamos a un concurso o licitación. Allí ya los fabricantes específicamente van a decirnos cuáles son los costos reales hoy, ¿no? Pero debemos tener de todas maneras estas referencias en la etapa de diseño. Por último, algunas buenas prácticas que se recomiendan, que se utilizan a nivel internacional. Uno es el peer review. El peer review es la revisión de pares del diseño. O sea, ustedes pueden darle al diseñador una carta en blanco, pero ¿quién les garantiza que está bien hecho el diseño? Bueno, uno confía. La buena práctica dice contrata a un revisor de pares, como un supervisor del diseñador, ¿no? Pero debe tener una calificación igual o más alta que el diseñador. Les digo, por experiencia propia, eso ayuda bastante en el éxito de un proyecto de data center. El supervisor es el que te ayuda en el aseguramiento de la calidad de la implementación. Ojo, es un costo adicional definitivamente. Y no hablo del supervisor que tiene el contratista, porque él debe tener un supervisor, un prevencionista, un residente, ¿no? Sino hablo de un supervisor aparte, como un tercero, que te garantiza, que audite el desarrollo de esa implementación. Y el commissioning, el comisionamiento, es una etapa final. Este comisionamiento viene a ser, primero, que los equipos que estás comprando sean realmente los que especificaste. Alguien tiene que validar que sean ellos, que no te cambien los equipos. Segundo, que los equipos sean probados solitos. A mí me están vendiendo un UPS de 300 kilowatts. Yo tengo que saber si realmente funciona bien solo. Y tercero, cómo funciona todo el sistema. Es una prueba integral de todo el data center, ¿no? ¿Ok? Eso se recomienda realizarlo. Algunas fuentes de información que les dejo para que profundicen, investiguen. El Uptime Institute, ahí está su página web. Ellos tienen white papers que son de disponibilidad libre, gratuita, en inglés y en español. Ahí tienen con más detalle la definición de los tier, la sostenibilidad, y Uptime califica y certifica data centers. No es obligatorio tener certificado mi data center, pero algunas empresas por temas de marketing quieren tener ese cartón, ese certificado. En el mes de junio hay un curso de Uptime en Lima para certificar diseñadores y administradores, ¿ya? O sea, entran a la página, busquen Lima, junio, creo que en mediados de junio, y si les interesa se pueden inscribir. El costo está por la módica suma de $5,000, eso sí. La TIA es el organismo que estandariza la normatividad en Estados Unidos. Allí pueden entrar los estándares como referencias. Vixi también es un referente en estandarización, ahí está su página web. Data Center Dynamics, en cambio, es una organización que publica artículos y también hace eventos. El año pasado, en el mes de junio, hubo un evento internacional en el Perú y va a haber otra vez en noviembre de este año. Entren a la página, vean las fechas y es muy interesante los artículos que ahí se difunden en español y en inglés. Y por otro lado, este blog desarrollado modestamente, donde publicamos algunos artículos de actualidad, opiniones y algunos debates que se generan muy interesantes de temas de los sistemas de transporte de información, sobre data center, cable estructurado, fibra óptica, otra manera de mantener en contacto posteriormente. José Nogueira Chávez es jefe del Departamento de Formación de la empresa Televes S.A.
una empresa especializada en temas de infraestructuras comunes en telecomunicaciones. Ellos han sacado un reglamento en España que podría ser también una referencia, un marco de referencia para algún futuros reglamentos en construcciones de edificios o edificios inteligentes en donde se comparten una sola infraestructura para todos los servicios de telecomunicaciones, llaves cableado estructurado, televisión por cable y otros servicios, ¿no? Entonces, también el ingeniero Nogueira labora en Televes, una empresa especializada en este tipo de infraestructuras y diseños y otros servicios más en España. No lo vamos a hacer demorar más al ingeniero, supongo que debe estar con sueño por el tema de la diferencia horaria. Así que si me escuchas, José, por favor, adelante con tu exposición acá. Bueno, estamos ansiosos de escucharte y esperamos que sea lo más rápido posible para que puedas descansar. Bienvenido, José, el Colegio de Ingenieros del Perú te escucha y los invitados también. En todo caso, un fuerte aplauso para el ingeniero que nos ha esperado, ¿no? Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por vuestra oferta para poder realmente pues charlar esta tarde con vosotros, aunque efectivamente en mi caso es de noche, son las 3 de la madrugada. Bien, de cara al temario que me han solicitado, digamos, para esta tarde, tengo previsto lo que sería hablar un poquito de lo que es la empresa Televes, porque ya efectivamente habéis hecho pequeña introducción, pero me gustaría en unos breves minutos, 30 segundos, aclarar un poco nuestra proyección, ¿no? Para que todos un poco de conciencia de a qué nos dedicamos concretamente. En este aspecto, pues quiero comentaros que realmente pues Televes es una empresa española creada aproximadamente hace 58 años. Actualmente estamos trabajando para posicionarnos en América Latina como un partner tecnológico para todo tipo de operaciones de transmisión de televisión, y nos gustaría destacar que como fabricantes somos únicos en la industria porque cubrimos todos los aspectos tanto de transmisión como de distribución y recepción de señales. Disponemos de oficinas y fábricas en España, que es concretamente la desde hablando a nosotros, pero también Portugal, Francia, Reino Unido, Alemania, Polonia, Italia, Rusia, Dubái, China, Estados Unidos. Como podéis ver, la lista es un poquito larga, ¿no? Entonces, bueno, nos consideramos una potente en nuestro sector. Este posicionamiento en la industria mundial fue el resultado prácticamente del crecimiento de la compañía, que en un comienzo, digamos, empezó muy bien, fabricando antenas de recepción para televisión, y luego, posteriormente, pues fue evolucionando para fabricar todo tipo de equipos necesarios para la distribución de señales a través de satélite, terrestre, cable e IP. Entonces hemos desarrollado prácticamente más de 100 patentes mundiales con nuestros productos, que no solo la línea de transmisión, una línea de broadcast, incluso hasta gafiles de baja potencia. Un diferencial es que prácticamente el 95% de lo que nosotros ofrecemos lo fabricamos en nuestras propias plantas. Entonces no somos una empresa que se dedica a comercializar productos de otros fabricantes, sino que el 95% de nuestros productos lo hacemos nosotros. Sobre todo y básicamente en España y China. Un control de calidad, porque eso es un poco lo que nos remarca como fabricantes. Y en el caso del otro 5% se trata esencialmente de componentes que no son ser robotizados en nuestras líneas de producción, por lo que los fabricamos nosotros, pero lo hacemos siempre bajo un adecuado régimen ODM, por tanto, el de la ingeniería del producto y luego encargamos su fabricación. Esto es un poco simplemente pues eso, para que conozcáis un poco el nombre de Televes y qué es lo que hay detrás de nuestra empresa. Ahora, por otro lado, quiero marcaros que toda la documentación que voy a hablaros está a través de nuestra página web. Entiendo que estáis viendo mi escritorio. Podréis esta de descarga que os marco aquí. A través de catálogos podremos descargar una serie de folletos de cara a la ICT2 que os muestro aquí en la parte de abajo, ¿vale? Folletos especiales, reglamento ICT2, quedan disponibles para que los dejéis cuando dispongáis. Y por otro lado, en la zona, digamos, de soporte, en la variante legislación, quedaría disponible el reglamento de infraestructura común de ICT2, que es el que vamos a hablar ahora, para que también
completo, ¿vale? 7 megas, entonces ya simplemente comentaros que esto estaría disponible en www.televes.com. Y aclarado esto, directamente voy a pasar al temario. Confirmadme por favor la presentación para que no haya ningún tipo de problema. Sí, ¿se está viendo la presentación? Correcto, José. Adelante, por favor. Tenemos más o menos un espacio de 40 minutos para tu exposición, José. Vale, pues muchas gracias. Comenzamos entonces. Bueno, como habíamos comentado, el temario que vamos a ver es de cara a la ICT2 y por tanto hay que remarcar un poco las ventajas que tiene esta ICT2 de cara, digamos, de cara a vuestro planteamiento, ¿no? A poder implantar una reglamentación similar en vuestro país. Entonces, de cara a la creación de normas, así como a su regularización y de cara a la construcción de las viviendas, la ICT2 aporta múltiples ventajas importantes, como podrían ser, en primer lugar, pues que equipara la infraestructura de servicios ofrecidos, independientemente del poder adquisitivo de los propietarios de las viviendas, cuando aquí en la vivienda esta incorpora ya todas las tecnologías de acceso, establece que la red de acceso es propiedad de la comunidad de vecinos y por tanto es la comunidad la que gestiona su mantenimiento mediante unos instaladores especializados, permite a los operadores estandarizar el acceso a los edificios, usuarios, ¿vale? Ya que todos los edificios poseen su propia red de telecomunicaciones, o sea, no es realmente el operador el que llega al edificio y cablea el edificio por el interior, sino que el operador llega a la entrada del edificio y en ese punto ya tiene una conexión física para distribuir, sea cual sea el formato de suministro de sus señales, a través de ese edificio sin tener que realizar obras en su interior. Evita formas de adaptación en las viviendas, evitando así el importante malestar que genera situación a los usuarios. De una vivienda, cuando tiene que pues se va en tu tema, porque implica cortar paredes, hacer pozas, una serie de características que le es muy inconveniente, muy importante al usuario. Todas las nuevas edificaciones que se realizan pasan a disponer de un estricto control de cara a su diseño, establecido. No es ya el promotor de hacer la distribución como él considera oportuno, y tampoco es el operador que llega a la vivienda y realiza la distribución como él considera oportuno. No, este parámetro ya queda perfectamente controlado siempre por el ingeniero, porque es el ingeniero validado el que realiza un proyecto técnico sobre esa edificación en el momento de la construcción, que dictamina qué tipo de cableados tiene que llevar, por dónde tienen que ubicarse, el tipo de registros y dimensiones que debe de disponer esa edificación para el paso del cableado que se va a implementar. Entonces, queda todo siempre bajo el control de un ingeniero, lo cual consideramos adecuado para evitar lo que pasaba, por ejemplo, en España hace muchos años, antes de 1997, cuando se implantó aquí la ICT, y es que toda aquella persona o empresa que construía un edificio legislaba internamente las comunicaciones de ese edificio como consideraban oportuno, y no siempre, obviamente, tenía conocimientos adecuados para que esa distribución de señales fuera la adecuada. Por tanto, en esta implementación de la ICT, ese punto en concreto queda fuertemente atado y genera un vínculo entre el ingeniero y el instalador que provoca o facilita que finalmente, una vez que el usuario llega a la vivienda, se encuentre con una red adecuada para él y que cualquier operador con el que quiera contratar un servicio pueda acceder a su vivienda sin realizar ningún tipo de obra. Como siguiente punto, se homologa o certifica a los instaladores. Este punto es muy importante porque no cualquier instalador sirve para ejecutar el acondicionamiento de la red de telecomunicaciones. Esto en nuestro país, por ejemplo, representó un problema en su día porque había gente que no estaba técnicamente preparada, que carecía de todo tipo de dispositivos que le permitiesen ver las señales que se implementaban dentro de los edificios y, por tanto, al final, el que padecía las consecuencias era el usuario, que adquiría una vivienda nueva y cuando quería ver la televisión o conectarse a cualquier tipo de operador, pues surgían problemas en esa señal, ¿vale? Entonces, esto, mediante el reglamento ICT, se valida a unos instaladores determinados, tienen que tener una preparación mínima, y además de una formación específica, se establece una equipación técnica mínima, o sea, que ese instalador disponga de una serie de equipos para poder realizar las medidas. Entonces,
volvemos a cerrar más el círculo. Lo que hacemos es garantizar que esa obra se ejecuta siempre bajo las mejores condiciones posibles. Como siguiente punto, evitan las edificaciones futuro, y esto quiere decir que, o más bien de forma que se evite el tener que realizar modificaciones en la red de distribución del edificio. Se deja una previsión, llamémoslo así, ¿vale? Se implementan diferentes formas para que el día de mañana, ante cualquier nuevo formato de tecnología, la edificación ya disponga en sí de un cableado adecuado. Ante la estandarización de características técnicas, que es lo que se facilita también con fabricantes, ya que todos los productos o valores pasan a estar definidos en una norma y por tanto se realiza un proyecto, todo el mundo se rige bajo una serie de productos estándar, entre comillas, ¿vale? Este concepto es muy importante porque, bueno, el tema, digamos, de que todos los operadores o todos los fabricantes puedan entrar a promover una oferta, pues obviamente siempre es beneficioso, ¿no? Toda instalación pasa a disponer de lo que llamamos un proyecto técnico, el cual está siempre desarrollado por un ingeniero y validado o visado a través del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos. Entonces esto es digamos, una forma de anclar y asegurar todavía más ese montaje, ¿no? Por un lado tenemos un ingeniero que va, mediante sus conocimientos, va a desarrollar un proyecto técnico, pero que una vez desarrollado va a pasar incluso a través del Colegio Oficial de Ingenieros, el cual lo va a avisar. Entonces vamos a tener la revisión del propio ingeniero y vamos a tener la revisión del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos, que está por el medio, obviamente, ¿vale? Digamos que trabajan parejamente. Y ya para nos quedan una serie de puntos breves que, digamos que como ventajas de ese criterio, en los cuales se regula la infraestructura de obra civil en el interior de los edificios para garantizar así la capacidad suficiente que permita el acceso a los servicios de telecomunicación y al paso de las redes de los distintos operadores al interior de los edificios. Esto es un punto importante, ¿no? Porque según la edificación en la que estemos trabajando, nos podemos encontrar, digamos, un estándar. Vayamos a la obra a la que vayamos, todas las obras se rigen por un formato común, ¿vale? De hecho, actualmente nuestro reglamento no está implementado todavía, pero pretendemos que esto se traspase incluso a los hoteles, que aunque no son edificaciones comunes en las varios propietarios, el propietario es único, sería igualmente interesante que se rija por una reglamentación que digamos, le permita estandarizar su obra, ¿no? Regirse por las mismas características que lo que sería una edificación normal. Bien, siguiente punto. Se establecen en las tomas de los usuarios valores mínimos y máximos para las señales procedentes de los operadores, así como una serie de valores de calidad en dichas señales. Y esto se realiza mediante lo que denominamos el boletín, ¿vale? Estos valores mínimos y máximos lo que nos aporta es que una vez realizada la obra, se genera un boletín físico en el cual el instalador cubre por escrito todos los valores que está encontrando en las tomas y lo sella, digamos, lo visa mediante el sello de su empresa, validando que los valores que él está tratando sobre el boletín son los que se están encontrando en obra. Esos valores tienen que estar comprendidos siempre entre los máximos y mínimos que establece el reglamento, lo cual es digamos, un beneficio muy importante para el usuario, que sabe que una vez que ese documento está sellado, él va a tener unos valores de referencia en las tomas de su casa y, por tanto, le suministre la señal al operador que se la suministre, su red, que digamos desde la entrada del edificio hasta su toma, está perfectamente validada por el instalador que ejecutó la obra, ¿vale? Se favorece la útil de las infraestructuras, impulsando el desarrollo de las tareas de mantenimiento para que las mismas permanezcan en todo momento en perfecto estado de funcionamiento. Esto se logra porque es la comunidad de vecinos la que es la propietaria de la red de distribución del edificio. No es solo el operador que viene de fuera y que les cablea el edificio el propietario, no. Es, digamos, los propios usuarios que adquieren las viviendas, cuando las adquieren, ya están adquiriendo esas viviendas con un cableado propio, del cual, entre comillas, la comunidad va a ser responsable. Por tanto, va a haber un mantenimiento o una actualización el día de mañana sobre él. Es importante, no va a ser manipulado por entes externos sin la autorización de la comunidad de vecinos. Y para finalizar, se apoya la evolución de las infraestructuras para permitir el desarrollo de conceptos como lo que llamaríamos el hogar digital, que aproximan las viviendas y las edificaciones al objetivo de aumentar su sostenibilidad y su accesibilidad para personas con discapacidad, ¿vale? Esto básicamente se engloba en el concepto hogar digital
¿Y qué viene siendo este hogar digital? Pues básicamente viene siendo que si nosotros tenemos una infraestructura con una serie de canalizaciones lo suficientemente amplias, esa infraestructura nos va a permitir, en el momento en el que queramos digitalizar esas comunidades de vecinos, disponer de las redes de acceso, ¿vale? No estaríamos limitados a un único tubo, por ejemplo, sino que tendríamos 4 o 5 canalizaciones de tubería o canaleta para poder acceder a los diferentes puntos de la edificación y darle diferentes servicios al usuario. Cuando hablamos de estos servicios, pues hablamos, por ejemplo, de que una persona mayor vive en esa vivienda, nosotros podemos ser sus hijos, imaginemos este caso, son nuestros padres los que viven en esa vivienda, y nos puede interesar que haya un sistema instalado en la vivienda, de forma que si nuestro padre le pasa algo, cae o lo que sea dentro de la vivienda, pues simplemente pulsando un botón que tenga una pulsera tipo reloj, automáticamente se envía una señal a la entrada de la vivienda donde haya un equipo que procese esas señales, y esa señal sea transmitida, digamos, a un operador que gestione esas llamadas de emergencia y que, por tanto, nos pueda avisar de la anomalía que nos ha surgido en casa, ¿vale? Entonces, estos son un poco todas las, digamos, ventajas de un reglamento. Pasemos a hablar de cómo definimos, cómo establecemos la normativa específica para nuestro caso en España, ¿vale? De cara a este aspecto, la legislación o normativización establece una serie de conceptos y estructuras básicas, canalizaciones, redes, registros, incorporando como características básicas los niveles y parámetros de calidad mínimos exigidos dentro de cada vivienda, ¿vale? Nuestra norma para nuestro país, concretamente, establece lo que denominamos 5 normas técnicas, también llamadas anexos, y las cuales siempre están verificadas en obra por el ingeniero. Estas normas técnicas, anexos, definen lo siguiente, ¿vale? En primer lugar, el anexo 1, que es la norma técnica para la captación, adaptación y distribución de señales de radiodifusión sonora y televisión procedentes de emisiones terrestres y satélite. Básicamente es la encargada de caracterizar el formato de la instalación, así como los elementos a utilizar para la habitual distribución RTV-SAT, la cual se establece en un rango de frecuencias de 5 a 2150 MHz, ¿vale? Tengo conocimiento de que vosotros, a nivel terrestre, utilizáis unas frecuencias mucho más bajas. Ya me han encontrado, digamos, esa característica. Obviamente aquí, pues obviamente nos encontramos en países diferentes y las formas de transmisión son diferentes, ¿no? De cara al anexo 2, se establece lo que sería la norma técnica para el acceso a los servicios de telecomunicaciones de telefonía disponible y de banda ancha. Caracterizar el formato de la instalación, así como los elementos a utilizar en todas las redes preparadas para el operador. Digamos, englobando como operador pues la red de fibra óptica, la red de cable de pares, la red de cable de pares trenzados y la red de cable coaxial. Daros cuenta que en nuestro país, actualmente, cuando se entra en una vivienda, esa vivienda está sometida a básicamente 5 tecnologías, ¿no? Digamos, la tecnología del anexo 1, que es la televisión gratuita en España a través de la captación terrestre, la cual llega a las tomas a través de cable coaxial, y después, mediante el anexo 2 y los posibles operadores que puedan actuar en la zona, nos llegarían 4 tecnologías mediante fibra óptica, cable de pares trenzado y cable coaxial nuevamente, ¿vale? Entonces, cuando nos encontramos en una instalación, digamos, que se realiza bajo la ICT, tenemos en un primer lugar un montón de horas de mano de trabajo construyéndola, pero le estamos facilitando de cara a los usuarios se puedan contratar servicios con cualquier tipo de operador, y que este operador, cuando llegue a la vivienda, simplemente conectando un cable, esté dando servicio 1 minuto más tarde a cada uno de los usuarios, sin realizar ninguna de obra, ¿vale? Pasaríamos al anexo 3, que viene siendo la norma técnica de especificaciones técnicas mínimas de las edificaciones en materia de telecomunicaciones. Caracterizará dimensiones de los registros, números de tubos a instalar, acceso, materiales, sus características técnicas. Básicamente define la parte dura de la construcción, ¿vale? Todas las canalizaciones y registros junto con sus componentes técnicos. Pasaríamos ya después al anexo 4, que es la norma técnica para la inspección técnica de las ICTs, así como los documentos normalizados para la realización del mantenimiento de las edificaciones, y básicamente define la documentación técnica precisa para la realización de un edificio ICT2, su revisión y mantenimiento, y estando compuesta por 2 secciones: la inspección técnica de la infraestructura de telecomunicaciones y el documento normalizado para la realización del mantenimiento de la infraestructura de telecomunicaciones, lo que se llama el protocolo, ¿vale? Como os venía comentando, siempre que un ingeniero genera un proyecto, ese proyecto se pasa a la práctica en la obra,
Pero mientras está pasando a la práctica, el ingeniero visita la obra para ver que lo que él ha marcado mediante un proyecto se está realmente instalando en ese mismo formato en la obra, ¿vale? Que convive lo que sería el ingeniero proyectista por un lado, junto con el instalador por el otro lado. Tiene que haber una comunicación entre ellos. Ese instalador, una vez que acaba la obra, en compañía del ingeniero, realiza todas las mediciones pertinentes que establece este boletín o este protocolo, digamos, estableciendo todos los valores que se encuentran por las diferentes formas de acceso a las viviendas, ¿vale? Por los diferentes formatos, cable coaxial, óptico, cable de pares trenzado. Lo que hace básicamente es comprobar mediante mediciones los valores con los que llega la vivienda y los certifica. Obviamente esos valores tienen que encontrarse entre ese rango mínimo y máximo que comentábamos al principio de nuestra charla, ¿vale? Y no habría un problema de instalación y el instalador tendría que solventarlo, nuevamente con la ayuda del ingeniero, ¿vale? Y para finalizar, contemplamos un anexo 5, que es lo que llamamos el hogar digital, cuyo objetivo es facilitar la de nuevas tecnologías de comunicaciones, como en eficiencia energética, entorno, acceso interactivo, ocio y entretenimiento. Según el número de elementos que se instale de cada uno de estos puntos, accedemos mediante la tabla de puntuación de niveles, lo que sería la zona privada, que sería básicamente el usuario, ¿no? la vivienda, la red interior del usuario. A nivel de reglamento las tenemos perfectamente definidas para que no genere ningún tipo de duda. A toda vivienda se accede a través de una arqueta. Un momentito. Se accede a través de una arqueta mediante una canalización externa y un punto general de entrada. A través de una canalización de enlace se accede al RITI, que sería el registro de telecomunicaciones inferior, y en este punto de aquí es donde todos los operadores llegan y finalizan su red. Aquí dispondríamos de diferentes tecnologías de acceso, como os he comentado, pues cable coaxial, cable de pares trenzado, cable de pares, fibra óptica, y a partir de este punto ya hay siempre instalada todas estas, digamos, estas tecnologías están instaladas dentro del edificio, forman parte del propio edificio, ¿vale? De manera que ascienden por la canalización principal, llegan a los registros secundarios de la vivienda, habría un registro secundario por cada planta que dispusiera ese edificio, y digamos que en la salida de cada registro secundario tendríamos una canalización secundaria que se dirigiría hacia la red interior de usuario, ¿vale? Esa canalización secundaria se denomina normalmente red de dispersión. Por tanto, tenemos una red de dispersión principal y una red de dispersión secundaria. Una vez que pasamos esa red de dispersión secundaria, accedemos al PAO, que es lo que se denomina el punto de acceso al usuario. Es lo que llamamos también el punto de corte y prueba. Delimita responsabilidades, porque cuando surge cualquier tipo de problema en una vivienda, un instalador que llega a esa vivienda, lo primero que hace es medir la señal en el BAT, en la toma final. Si aquí no encuentra señal, se va al PAU, y ahí lo que hace es hacer las pertinentes medidas en cada una de las tecnologías de acceso. Si ahí no se encuentra señal, automáticamente, digamos que el propietario de la vivienda no tiene ningún tipo de responsabilidad en el problema que está sufriendo, y por tanto no va a tener que acometer ningún gasto para solventarlo, y ese mismo instalador que ha llamado en un principio el propietario de la vivienda analizaría acto seguido la red de distribución, ¿vale? Iría al RITI en primer lugar, vería si todo está conectado correctamente, analizaría los elementos de distribución, y si el problema se produjera en esta sección de aquí, como esta zona es propiedad de la comunidad de vecinos, toda reparación que él tuviera que acometer en este tramo pasaría la factura a la comunidad de vecinos, porque digamos que todo esto es una zona común entre todos los vecinos, y por tanto todas las reparaciones que se hagan en esa zona son pagadas de todos los vecinos. Si en este punto toda la distribución estuviera funcionando correctamente, automáticamente el problema se produciría en el RITI, y por tanto la forma de comprobar si el problema está surgiendo por parte del operador sería conectarse en el registro de entrada del operador si realmente está ofreciendo señal o no, ¿no? Entonces, en 5 o 10 minutos en una obra, cualquier instalador puede delimitar perfectamente una anomalía y establecer 5 minutos más tarde pertenece la responsabilidad de la anomalía, ¿vale? Obviamente cualquier reparación siempre va a generar una serie de gastos. Entonces, mediante este tipo de normas, estamos totalmente atados esos sectores. Bien, este esquema, que en principio os lo marco muy clarito mediante esta filmina, podemos esquematizarlo todavía más, ¿no? En formato, digamos, diagrama de bloques, de forma que tendríamos redes de alimentación, que pueden ser a través de la captación, que en España se recibe
a través de una antena de captación y se monta el sistema realmente en la parte alta del edificio, ¿vale? O bien a través de la arqueta de entrada, que sería en la parte inferior del edificio. Ambas canalizaciones nos llevan o al recinto superior de telecomunicaciones o al recinto inferior. Uno estaría en el bajo del edificio y otro estaría en el ático del edificio, ¿vale? Son zonas comunes de la edificación en la que cualquier usuario de la vivienda, pidiendo la llave al presidente de la comunidad, podría acceder tanto a una como a otra. Si, de la misma forma, un instalador también podría acceder. Una persona ajena a la edificación podría acceder a estas zonas. Los registros secundarios, y desde estos registros secundarios, como habíamos comentado, pasamos a los registros de terminación de red, que es el punto en el que se encuentra el PAO, y finalmente a los registros de toma, que son las tomas de los usuarios, donde un usuario conecta su televisión, ¿vale? Vemos que esto forma parte ya de la zona privada. Ese registro de terminación de red se encuentra dentro de la vivienda del usuario. La zona común del edificio, como podéis ver, engloba desde los registros secundarios hasta los RITIs, hasta los registros de enlace, como podemos ver aquí. Si pasamos ya directamente a la siguiente filmina, vamos a establecer un poco, cuando realizamos un proyecto, qué tiene que incluir ese proyecto, ¿vale? Y mediante esta filmina os marco un poco que el proyecto técnico de ejecución incluirá al menos 4 apartados. Y tendrá en cuenta siempre el intercambio de información entre el proyectista, que va a ser el ingeniero, que ya hemos comentado antes su papel, y el operador que trabaje en esa zona. Porque pese a que en toda ICT, o sea, de que se puede introducir fibra óptica, cable coaxial, cable de pares y cable de pares trenzados, realmente a día de hoy en España lo que se introduce de forma genérica es la fibra óptica y el cable coaxial, porque tenemos operadores prácticamente en todas las poblaciones que trabajan en esos dos sistemas. Después, de cara al cable de pares o al cable de pares trenzado, realmente se instala siempre una tecnología o la otra. No son tecnologías que trabajen de forma pareja, ¿vale? Porque el cable, digamos, de pares trenzado puede suplir perfectamente la función del cable de pares, salvo que la distancia que hay dentro del edificio, desde el RITI hasta el PAU, al punto de acceso al usuario, sea muy importante, ¿vale? Con distancias de más de 100 metros, obligatoriamente se tendría que acudir a cable de pares convencional, y con distancias inferiores a 100 metros se acudiría al típico cable de pares trenzado, ¿vale? Pero bueno, como os comento, realmente esto lo define el ingeniero mediante el proyecto técnico que está realizando y previamente realiza una serie de consultas al operador de la zona. Tampoco se trata de instalar todo porque sí. Realmente se trata de tener unas canalizaciones en la edificación que nos permitan el día de mañana implementar lo que queramos y obviamente implementar todo aquello que a día de hoy se le pueda dar uso. En España hemos contemplado que el operador no dé respuesta, ¿vale? Que son empresas muy grandes y en muchas ocasiones, pues por cualquier tipo de problema, gestión o lo que sea, pues realmente no le facilitan el trabajo al ingeniero. Por tanto, el ingeniero o proyectista en ese caso, lo que hace, digamos, a nivel español, es incorporar la fibra óptica en el proyecto si éste se encuentra ubicado en una población y además el cable coaxial para el operador en todas aquellas poblaciones en las que estén presentes los operadores de cable en el momento de la entrada en vigor del reglamento que comentábamos, ¿vale? Bien. Aclarado esto, y teniendo en cuenta que siempre hay un ingeniero de por medio, que hago mucho hincapié en este tema porque eso permite que la obra esté siempre perfectamente controlada y que mantenga un estándar, ese ingeniero desarrolla 4 apartados. El primer apartado sería la memoria, que debe de contemplar como mínimo una descripción de la edificación, una descripción de los servicios que se incluyen en la infraestructura, una previsión de demanda para el día de mañana, un cálculo de niveles de señal en los distintos puntos de instalación y una serie de elementos que componen la infraestructura, ¿vale? Deben de quedar definidos dentro de esa memoria. Acto seguido realizará una serie, digamos, de planos que contemplarán como mínimo los esquemas de instalación, tipo, número, características y situación de los elementos de la infraestructura, canalizaciones de la edificación, situación y ordenación de los recintos de instalaciones de telecomunicaciones, funciones previstas en la edificación que pudieran interferir o ser interferidas en su con la infraestructura, y detalles de ejecución de puntos singulares, cuando así lo requiera por su índole. Acto seguido, realizaría lo que se denomina el pliego de condiciones, que determina las calidades de los materiales, equipos y condiciones de montaje. En este aspecto, este pliego de condiciones, digamos, se marca porque cuando un ingeniero realiza el proyecto, aunque lo hace en base siempre a un fabricante, digamos, recomienda a un fabricante para acometer toda la obra, uno o varios fabricantes, ¿vale? Siempre es decisión de ese proyectista o de ese ingeniero. Cuando después viene el instalador, que es el que realmente pone en marcha esa obra, introduce los productos para que eso funcione, no tiene por qué poner
la misma marca que le está estableciendo realmente el proyectista, ¿vale? Realmente él puede decir, pues tú me estás diciendo que monte una central amplificadora, yo voy a montar una central amplificadora, pero tú me dices ponte de la marca X y yo pues la voy a montar de Televes. Bien, eso es viable, y eso es viable, por eso os comento de libre competencia, porque básicamente el proyectista, aunque hace referencia a una marca, siempre estipula características del producto. Por tanto, si el instalador cambia la marca, pero introduce un producto que cumple las características especificadas por el proyectista, realmente esa instalación funcionaría exactamente igual. Por tanto, hacemos la libre competencia. No estamos, digamos, cerrando el nicho de mercado a un fabricante único, ¿no? Estamos ampliando la forma de trabajo. Y ya para finalizar, siempre contempla lo que se denomina el presupuesto, en el cual especifica el número de unidades y precio de la unidad de cada una de las partes en que puedan descomponerse los trabajos a realizar dentro de esa edificación, así como definirá las características, modelos, tipos y dimensiones de cada uno de los elementos instalados en la edificación. Ese presupuesto siempre contempla todos los productos instalados y la mano de obra por su proceso de instalación, ¿vale? Por tanto, digamos que el ingeniero, cuando entrega el presupuesto, ya tiene calculado aproximadamente el costo de la mano de obra que va a llevar, que va a representar económicamente el ejecutar toda esa instalación dentro de la vivienda. Bien, pasando ya directamente al anexo 1, del cual os hablé antes, quiero mostraros esta filmina, porque mediante ella, y es simplemente a modo representativo, ¿vale? Porque obviamente vosotros adecuaríais este tipo, digamos, de características a vuestro país en concreto, pero estableceros que en nuestro reglamento no se escapa o no dejamos, digamos, al azar ningún factor. Cuando hablamos, por ejemplo, de las características de cabecera, estipulamos que la diferencia de nivel entre canales de la misma naturaleza será siempre inferior a 3 dB, limita el uso de cualquier tipo de amplificación de banda ancha a edificaciones cuyo número de tomas sea menor a 30, porque hay equipos más profesionales que son amplificadores monocanal, que son mucho más selectivos y tienen un funcionamiento mucho más preciso y nos permite ecualizar la obra, permite ecualizar las señales, ¿vale? Y de cara al reglamento, como podéis ver, se establecen valores de salida de cabecera. Nivel máximo de trabajo, salida en cabecera, 120 dB para analógico, 113 para digital, en banda terrestre. En banda de satélites se establece un nivel máximo de 110, así como una impedancia característica para las dos frecuencias, una impedancia de 75 ohmios para evitar posibles por desadaptación del sistema. También se establece de cara a esa infraestructura cuyo miembro principal es el cabezal, coaxial cumple unas características técnicas mínimas. Siempre el reglamento o los reglamentos, digamos, se establecen para que haya unos mínimos, pero esos mínimos no limitan, sino que lo que permiten es que el instalador, el proyectista, pueda mejorar lo que quiera, en la medida de lo que quiera esa instalación, ¿vale? El reglamento siempre establece lo mínimo a lo que se debe llegar. Hay muchas obras que se mejoran todavía por encima del reglamento. Entonces, de cara a la ventaja es que el reglamento estipula las características técnicas de un cable, establece las características técnicas de un cable marcando un cable adecuado, ¿vale? No permite, digamos, que el instalador o el proyectista, por economizar, pueda instalar un cable deficitario o un cable que dé una mala respuesta el día de mañana o que tenga una duración en el tiempo exacto. Ya se establece directamente un cable en base a unas normas específicas para interior, para uso interior de señal coaxial o para uso en exterior, con una impedancia característica de esos 75 ohmios, así como un conductor central de cobre, que es lo más profesional dentro del sector de los cables coaxiales, con pantalla, cinta de trenza de cobre, aluminio, ¿vale? O sea, delimita perfectamente todo lo que se debe de instalar como mínimo a nivel de características técnicas dentro de un edificio. Si pasamos a la distribución, volvemos a hacer hincapié en lo mismo. Quiero mostraros un poco cómo se establecen todos los parámetros y la desvirtuación, sobre todo, de estos parámetros dentro de la red, ¿vale? Porque tened en cuenta que todas estas medidas se están haciendo desde la cabecera hasta la toma del usuario, y la ventaja es que el reglamento establece una desviación máxima, de forma que si esa desviación se excede, realmente no se puede sellar el colegio, más que el colegio, el instalador no podría dar de alta esa obra hasta que esas desviaciones estén corregidas, ¿vale? ¿En qué repercute todo esto? Esto repercute en que cuando un usuario llega a su vivienda, tiene la plena tranquilidad de que tiene acceso a todo tipo de tecnología y que las tomas que le estamos ofreciendo dentro de esa vivienda están perfectamente validadas por un profesional.
Bien, veis que hacemos medidas del tipo por respuesta amplitud-frecuencia o desacoplo entre tomas de distintos usuarios para incluso evitar que un usuario pueda introducir una señal interferente sobre otro usuario, ¿vale? Digamos que la ICT lo que hace es inmunizar a todos los usuarios entre sí y mantenerles unos niveles mínimos de señal a la hora de ser entregados. También se establece, de cara a la toma de usuario, y esto es un factor muy importante también, por eso lo recalco, independientemente del tipo de modulación que estemos utilizando, ¿vale? ya sea digital o analógica, se establecen unos valores máximos y mínimos en base a las frecuencias que utilicemos dentro de la distribución para que esa red funcione de forma correcta, de manera que todo instalador, cuando ejecuta obra, tiene que, mediante un medio de campo, conectarse a todas las tomas de la edificación y comprobar que los valores se encuentren como mínimo en este valor y como máximo en este valor, dependiendo del formato de modulación utilizado. También se le exige que compruebe la cantidad de ruido presente en la instalación, la relación CN, ¿vale? Y la relación carrier-noise en los diferentes formatos de modulación nuevamente, para garantizar que esa red dentro de la edificación es inmune, ¿vale? Que no hay ningún tipo de anomalía sobre ella. Entonces, todas estas características son realmente las importantes en un reglamento. Son características de garantía y de mejora realmente de la instalación que se está ejecutando. Ya para señales digitales o señales QM, como las que veis vosotros ahí, incluso a nivel de reglamento se exige que en toda toma establezca un nivel de MER mínimo, o un de VER o VBER, ¿vale? Dependiendo si es digamos, después de la red Solomon o antes de Viterbi, digamos, de forma que tanto se hace medición sobre las señales analógicas como las señales digitales, independientemente del formato que utilicen, ¿vale? Nuevamente garantizamos el formato y las medidas de distribución de esa. Ya pasando ahora al anexo 2, que esto contemplaría en nuestro sector lo que son los operadores, es la parte más similar a la vuestra, indicar que se dispone de una red de alimentación de la edificación, la cual su diseño y dimensionamiento, así como instalación, será siempre responsabilidad del operador del servicio. O sea, ya no es el proyectista ni el instalador que se encargue de ejecutar la red de alimentación, no, realmente es el operador de servicios el que nos cablea y nos lleva hasta la entrada del edificio todas sus redes, ¿vale? Sea cual sea la tecnología de acceso para proporcionar sus servicios. A día de hoy pueden hacerlo mediante enlace a través de cable o enlace por medios radioeléctricos. Ya dentro del edificio encontramos, como os había comentado, con tres redes básicas: la red de distribución, la red de dispersión y la red de interior de usuario. Estas tres redes realmente son siempre ejecutadas por el instalador y, por tanto, son propiedad de la comunidad de vecinos. O sea, no es el operador el propietario de esta red, ¿vale? El operador no puede estar en ella realmente. El operador lo único que tiene que hacer es entrar en la edificación y suministrar sus señales a la calidad adecuada exigida, llanamente. Es realmente la propiedad de la comunidad de vecinos la que tiene que tener una distribución perfectamente adecuada y con unos valores certificados tanto por un ingeniero como por un instalador validado, ¿vale? Al ser operadores, pues la tecnología de acceso que van a utilizar va a ser el cable de pares trenzado, la fibra óptica o el cable coaxial, ¿vale? Nosotros, por ejemplo, en nuestro país, actualmente lo que más se está utilizando pues es el cable de pares trenzado, la fibra óptica y el cable coaxial. Una vez que el operador da servicio en lo que sería el RITI, ¿vale? Digamos el registro de entrada a la edificación, hay que determinar cómo va a ser la tecnología de distribución a través de las viviendas, ¿vale? Y como os comentaba, va a haber una canalización en la red principal, va a contemplar como mínimo 5 tuberías, pudiendo llegar a 6 o 7 días o más tuberías o canalizaciones, ¿vale? Dependiendo del número de usuarios que realmente estén ubicados dentro de esa edificación, ¿vale? Básicamente el número de viviendas, o sea, se establece que para 5 viviendas la red va a tener que tener unas dimensiones determinadas y que por la contra para 28 viviendas o 300 viviendas esa red de distribución va a tener que ser mucho más grande, ¿vale? Las canalizaciones precisas van a tener que ampliarse de forma cuantiosa, siempre previniendo posibles modificaciones, reformas o ampliaciones dentro de la red ya existente. Bien, por tanto, definamos qué tecnologías llegarían al registro secundario dependiendo de la tecnología con la que accedamos, ¿vale? Os había comentado que podría ser cable de pares trenzado, cable de pares coaxial o fibra óptica. Si llegamos con cable de pares trenzados, el formato de distribución es siempre en estrella. El registro secundario es un elemento de paso y, por tanto, desde el RITI hasta el PAO, que es el punto de acceso al usuario, lo único que haríamos es tirar un cable de pares trenzado.
estando este conectorizado mediante un conector RJ45 hembra en su parte inferior y RJ45 hembra en su parte superior. Esa instalación, que he comentado al principio, puede ser o no disponer de una longitud superior a 100 metros. Se establecen los 100 metros como punto torte. Cuando esa red pasa de 100 metros, automáticamente lo que haríamos es una instalación mediante cable de pares. A esto se instalan las conocidas regletas telefónicas de 5 o 10 pares, siempre dependiendo del número de usuarios, ¿vale? Porque dependiendo del número de usuarios podremos hacer nuevamente una cometida en estrella, de manera que desde el RITI mandaríamos 2 pares telefónicos a cada PAU, cada usuario, ¿no? A cada vivienda, lo cual facilitaría de forma considerable el formato de instalación. Ahora bien, cuando aumenta mucho el número de usuarios, ese formato en estrella se anula por un formato en árbol rama para evitar que las canalizaciones instaladas en el edificio, esas tuberías que hemos dejado previstas, llegue un momento en que estén totalmente ocupadas por el, digamos, excesivo uso de cableado a través de ella. Si la red de acceso que utilizamos es cable coaxial, existen 2 topologías de instalación en base al número de usuarios o al número de PAUs. En estrella, si el número de usuarios o viviendas en esa edificación es igual o menor a 20, de forma que desde el RITI el cable coaxial pasa por el registro secundario sin detenerse en el mismo hasta el PAU. Un árbol rama, si el número de PAUs es superior a 20. Normalmente, como os comentaba antes, si hay muchas viviendas dentro de la edificación, se acude a un formato árbol rama en la que subimos con una única línea troncal y después derivamos ese cable coaxial desde cada registro secundario a cada usuario, de forma que si tenemos 20 usuarios o 30 usuarios no subimos 30 cables, lo que hacemos es subir un único cable que está dando o está repartiendo señal mediante derivadores a cada usuario, ¿vale? Por tanto, no, digamos, bloqueamos las canalizaciones existentes. A nivel de fibra óptica, existen 2 topologías de instalación nuevamente también, si el número de PAUs es menor a 15 o si el número de PAUs es mayor de 16. En estrella sería de 15 igual y en árbol rama sigue mayor de 16, ¿vale? En estrella, desde el RITI, de forma directa hasta cada PAU, se enviará una manguera o cable de 2 fibras ópticas, siendo el registro secundario nuevamente un elemento de paso en el que se deberá dejar únicamente los núcleos de reserva, y en árbol rama se utilizará una manguera troncal de múltiples fibras, pueden ser 12, 24, 48 fibras, pasando por todos los registros secundarios y desde los cuales se tirará una nueva manguera de 2 fibras a PAU, ¿vale? Obviamente, con este nivel de canalizaciones ya se estipulan que, dependiendo del número de viviendas que haya, los registros secundarios deberán de disponer de unas medidas básicas. Os las marco aquí, como podéis ver. 45 por 45 por 15 centímetros, 50 por 70 por 15, 55 por 100, perdón, por 150, o 400 por 400 por 400 cuando son cambios de direcciones o bifurcación de dirección principal cuando ésta sea subterránea. Esto sería un edificio normal, con los 3 formatos o las 3 dimensiones de registros, porque hay que tener en cuenta que si tenemos un número de viviendas considerable, por ejemplo, entre 21 y 30 viviendas, vamos a tener que instalar una serie de elementos dentro de ese registro secundario, para los cuales vamos a necesitar un habitáculo lo suficientemente amplio, ¿vale? No me paro tampoco mucho en esto, porque me parece que me estoy yendo de tiempo con la presentación, tanto. Después lo que puedo hacer es facilitaros esta presentación para que la analicéis más detenidamente, si queréis, no habría problema ninguno. Una vez que dejamos atrás lo que sería el registro secundario, desde el registro secundario pasaríamos a lo que sería el registro de terminación de red, el RTR o PAU, punto de acceso al usuario. Es ese registro que está a la entrada de la vivienda de un usuario, ¿no? Entiendo que en vuestro formato de instalación hoy en día se llegará con un cable directo a la toma del usuario. Pues esto lo que vendría siendo es que en ese proceso, desde la entrada del edificio hasta la toma del usuario, a la entrada de la vivienda del usuario se intercala un registro al cual se accederá nuevamente por diferentes formatos de tecnología, ¿vale? Al cable de pares trenzados se llegará con un cable de acceso al PAU, que terminará un contorno roseta RJ45 hembra. La misma delimitará la propiedad actuando como punto de corte y prueba. Como os había comentado, esto se utiliza para dirimir responsabilidades, que cuando se produce un fallo se pueda delimitar si el fallo está provocado dentro de la vivienda y por tanto pertenece al propio propietario de la vivienda o forma parte de la comunidad de vecinos, porque ha fallado cualquier cable desde la entrada del edificio y por tanto tiene que acometerlo la comunidad, ¿no? Para cable de pares, cada uno de los pares se terminarán los contactos 4 y 5 de un conector roseta RJ45. Nuevamente utilizamos el conector roseta RJ45 hembra, está, digamos, estandarizado, ya sea para cable de pares trenzado o para cable de pares, ¿vale? La línea telefónica, por todos es conocido que utilizan normalmente los contactos 4 y 5 de un conector RJ45.
Además, a mayores, un conector RJ11 telefónico se puede conectar sin problema ninguno sobre una roseta RJ45, por lo tanto, digamos que es polivalente. Para el cable coaxial, siempre se terminará en un repartidor de 2 salidas, dejando ubicadas 2 tomas como mínimo dentro de la vivienda. Este repartidor dispondrá siempre de conectores F, utilizando lo que se denomina una conectorización mediante conector F de compresión. En nuestro país es muy utilizado por los operadores porque les permite desenroscar con facilidad ese conector en el momento que ellos sea necesario para poder realizar mediciones mediante un medio de campo, ¿vale? Y para fibra óptica se instalará una roseta con tantos conectores SCAPC y sus correspondientes adaptadores hembra como fibras lleguen al PAU, 2 fibras, ¿vale? O sea, a cada usuario siempre van a llegar 2 fibras físicas, de forma que la señal realmente nos va a acceder a través de una única fibra, pero la segunda fibra realmente quedaría como previsión, si surge cualquier tipo de fallo o por si viene un segundo operador que quiere poder suministrar señal a través de esa segunda fibra, ¿vale? Como os comentaba al principio, aquí lo que se trata siempre es de mantener una instalación que nos permita cualquier tipo de mejora al futuro, sin tener que hacer obras en la edificación. Ese registro que tanto estoy hablando, que forma parte de la vivienda del usuario, se representa mediante esta gráfica que os muestro aquí. Realmente va a ser un registro con unas medidas considerables, al cual me va a llegar, por un lado, la red de radio, televisión y satélite, por otra, la red de cable de pares o cable de pares trenzados, una u otra, como os había dicho, ¿vale? Me va a llegar 2 fibras ópticas que terminarán en una roseta de fibra óptica y me va a llegar una red de cable coaxial operador con un repartidor de 2 direcciones como mínimo que dará señal a 2 tomas como mínimo de la vivienda, ¿vale? Por tanto, en nuestro país, por ejemplo, tenemos dos operadores definidos que trabajan a través de cable coaxial. El primero, cuya forma de distribución por el país es física, realmente cablea en el país con cable coaxial, y cuando un usuario quiere darse de alta en esta red de cable coaxial tiene que pagar por poder visualizarla. Y hay una segunda red de cable coaxial que, en vez de venir desde la parte baja del edificio, viene desde la azotea del edificio, en la cual se instala una antena de captación. En nuestro país en concreto se hace una distribución de televisión terrestre gratuita, subvencionada por el Estado, de manera que todo usuario tiene acceso a telediarios y a otra serie de informativos sin realizar ningún tipo de gasto. Cuando compra una vivienda, ese servicio siempre está implementado y siempre tiene un acceso gratuito a televisión. El resto, digamos, de formatos es para operadores y, por tanto, a partir de ahí, el usuario, cuando quiera acceder a cualquiera de estas tecnologías, tendrá que pagar al operador por poder visualizar sus canales o utilizar su plataforma. En este mismo registro se instalaría el típico switch o digamos, router de Telefónica para poder dar servicio dentro de la vivienda a cualquiera de las tomas, por ejemplo, a lo que sería pues internet, ¿vale? Veis que aparecen 2 tomas de corriente porque obviamente se entiende que en este registro va a haber una serie de elementos con consumo y que por tanto van a ser dados. Estas dimensiones del registro de terminación de red también son considerables y aquí os marco un poco esas medidas. Como podéis ver, son 50 por 60 centímetros como mínimo, con unos 8 centímetros de fondo. Dependiendo del tipo de punto en el que se ubique ese registro, pues va a tener unas dimensiones superiores o inferiores, ¿vale? Pero en todos los casos se debe contemplar que las tapas de estos registros sean de fácil apertura con tapa abatible. En caso de disponer de equipos activos en su interior, deberán disponer de rejilla de ventilación. La altura de instalación siempre está comprendida entre 200 milímetros desde el suelo y 2.300 milímetros también desde el suelo, ¿vale? Para que quede una zona útil o hábil de cara al instalador, que no tenga que complicarse demasiado a la hora de trabajar o conectorizar. Y ya finalizaríamos en la red de interior del usuario, tras pasar ese PAU, ese punto de acceso al usuario, accediendo mediante las redes de operadores por únicamente 2 tecnologías. Una tecnología para cable de pares trenzados y otra tecnología para cable coaxial, ¿vale? Como os comentaba, una vez que estamos dentro de la vivienda, realmente en nuestro reglamento ya se elimina por completo la posibilidad de cable telefónico o cable de pares y ya se habla directamente de cable de pares trenzado. ¿Por qué se hace esta característica? Básicamente porque esto permite que cuando un usuario accede a la vivienda, si adquiere, digamos, un router de Telefónica o la empresa que sea, pueda conectarse directamente o instalarlo en ese registro del usuario y desde ahí abastecer a todas las tomas de su vivienda, sin tener que realizar cableados por el interior de la vivienda, ¿no? Un poco, digamos, pensando siempre en facilitarle las conexiones futuras a los usuarios de las viviendas. Y ya para finalizar, dentro de toda la vivienda, vamos a tener lo que se llaman las bases de acceso terminal, las BAT, las cuales, de cara al operador, básicamente van a ser o tomas de televisión o tomas para cable de pares trenzado, ¿vale? Típica roseta, digamos, telefónica, con conexión para 8 hilos de cobre.
Aquí os marco unas distribuciones típicas, intentando representaros la aplicación práctica de cómo se ejecuta una vivienda, ¿vale? Una vivienda, obviamente que no sería un único usuario, sino que sería, imaginaos, pues un edificio de 10 plantas con viviendas por planta. Por tanto, estamos hablando de 40 vecinos, 40 propietarios. Lo que queremos es distribuir una red de cable de pares o cables trenzados. El operador va a llegar a nuestro RITI, ¿vale? Que es un elemento con unas dimensiones considerables de 2 metros por 2 metros por 1 metro como mínimo de fondo, en el cual va a instalar sus regletas de operador y en las cuales se va a encontrar que el instalador, mediante el proyectista, dejó instalada unas regletas de conexión de salida para la distribución del edificio. Por tanto, el operador, cuando llega, lo único que tiene que hacer es, mediante un pigtail, conectorizar, unir estos dos puntos, porque esta red está medida y certificada, y como podéis ver, es una red directa, en formato estrella, que da servicio a todos los PAUs de esa edificación. Si hubiera más plantas, seguiría extendiendo de forma directa. Pasa lo mismo con el cable coaxial. Se hace en un formato de distribución en estrella, dependiendo del número de PAUs, como os había comentado antes, podríamos acudir a una variación al rama, pero en principio el operador vuelve a actuar de la misma manera. Llega mediante su cableado hasta el RITI, ese registro que dejamos en la parte inferior del edificio, utiliza equipos activos para amplificar la señal y, mediante una serie de equipos de distribución, distribuye la señal por todo el edificio. Esta sección de aquí ya está instalada cuando el operador llega y ya está certificada. Esta sería la variante en árbol rama. El operador llega con un único cable, conecta sus equipos activos la señal y la inyecta en un único cable que circula por todas las canalizaciones principales de esa edificación, ¿vale? Cuando llega al registro secundario se encuentra un elemento que lo que hace es derivar las señales a las tomas de los diferentes usuarios. De esta manera, lo que se hace es que este elemento, dependiendo de en qué planta se instale, tenga mayores pérdidas o menores pérdidas para equilibrar los valores obtenidos en toma. De manera que si un usuario en su toma de usuario pues entra con 55 dB, el usuario que esté en la planta de encima, pues que tenga también en torno a esos 55 dB, que no estén llegando 40 ni 38, ¿vale? Que esté equilibrado. En fibra óptica pasa el mismo formato. El operador llega, instala sus registros dentro del RITI, pero ese RITI ya dispone de una regleta de conexión de salida conectorizada y que está unida directamente a los PAUs y, por tanto, a las viviendas de los usuarios. Esto sería un ejemplo de aplicación práctica, ¿vale? De ese RITI que os comento. Esto es un registro de fibra óptica que un instalador ya ha cometido. Hay un proyectista que le ha diseñado las canalizaciones, le ha dicho, pues aquí tienes que llegar con una manguera de tantas fibras y tienes que dar servicio a tantos usuarios. Bueno, pues esta parte de aquí que veis a mano izquierda es la parte de segregación de fibra óptica que queda instalada en todo edificio. ¿Vale? Aquí es donde accedería el operador para dar servicio a cada uno de los usuarios. Cada conexión que veis aquí es el acceso por fibra óptica a cada vecino. Por tanto, aquí si contamos los conectores, vemos que nos encontraríamos fácilmente pues con unos aproximadamente 48 vecinos que tienen servicio a través de la fibra óptica. Entonces, cuando ejecutamos una obra, toda esta parte queda montada y el operador, cuando llega al edificio, lo único que hace es conectarse mediante este pigtail que veis aquí al usuario que quiera dar servicio. La red está certificada y la red está funcionando y, por tanto, un segundo después de conectar en este punto, el usuario recibe la señal por fibra óptica en su vivienda. Esto es el registro principal de fibra óptica que se ubicaría en el RITI. Si nos vamos a un registro secundario, que aquí vemos un registro secundario instalado, ¿vale? Encontramos igualmente esa segregación de fibra óptica mediante un registro de fibra óptica secundario, pero también vemos el cableado de datos que se está distribuyendo a través de la red troncal y también vemos el cable coaxial del operador que está siendo distribuido igualmente a través de la red, ¿vale? Y aquí, en esta opción, como veis aquí, han utilizado canaletas, pero esto mediante tubos, ¿vale? 5 tubos, 6 tubos, 7 tubos, canaletas, obviamente también dependiendo del número de usuarios que existan. Esto básicamente sería el esquema que se, valida dentro de las viviendas. Como os comentaba, aquí tenemos el registro secundario existente en cada planta, desde el cual mandaríamos 4 o 3 canalizaciones dependiendo de necesidades, hasta el registro de paso, que este se ubica cuando hay más de 15 metros entre este punto y este punto, y entraríamos directamente en el punto 3, que es el registro de terminación de red. Desde aquí, lo que damos es servicio a todas las tomas de la vivienda, diferentes canalizaciones, siempre en formato estrella, como podéis ver, ¿vale? Aquí veríamos el típico ejemplo de un edificio en el que estamos dando servicio a 4 viviendas de una planta, pero fijaos en el detalle de que gracias al reglamento se consigue un estándar, y es que el formato de distribución
está siguiendo una línea. Cualquier vivienda a la que nos vayamos es exactamente igual a la anterior. Y no es a criterio de la persona que lo haya instalado o bajo las mejores condiciones que haya podido pensar, no. Esto es un criterio consensuado entre fabricantes, administraciones, instaladores, ingenieros. Entonces, son una serie de medidas que han sido muy controladas y muy medidas, ¿no? Tener en cuenta que los reglamentos es una característica por la que nuestra empresa obviamente insiste en que es necesario, pero independientemente en todos aquellos países en los que se ha llevado a cabo, ha provocado automáticamente una mejora de cara a las instalaciones, una mejora de cara a los servicios ofrecidos a los usuarios y sobre todo una estandarización. Y cuando estandarizamos, la mayor ventaja que estamos obteniendo es que le estamos permitiendo acceder a ese sector tanto a instaladores de forma común como a fabricantes, como a operadores, ¿vale? Todo el mundo se rige en base a una serie de normas que están perfectamente redactadas y esa es la ventaja de la implementación de un reglamento. Como os decía, no solo es muy importante el papel del proyectista o del ingeniero, sino que también obviamente del instalador, pero cualquier instalador puede acceder a una obra de este tipo. Nosotros a nivel de reglamento ya establecemos que un instalador tiene que, digamos, para poder acceder a una obra, tiene que disponer como mínimo de un medidor de campo con entrada óptica, de un generador de luz, de una fusionadora con su conjunto de, digamos, accesorios, cortadora, empalmadora y demás, de un certificador de red de datos y de un generador de FI o ruido para la variante de cable coaxial. Esta equipación que estáis viendo aquí, por ejemplo, en nuestro país, representa que un instalador, cuando quiere darse de alta como instalador, tiene que hacer una inversión aproximadamente de unos 14.000 euros. Esto implica que cualquiera que sea un pequeño aficionado, digamos, se introduce en este sector, sino que realmente la persona que se va a dedicar a instalar es una persona primero que va a tener un capital y que pretende levantar un negocio, por tanto se va a preocupar de tener una formación. En segundo lugar, de reglamento también se le exige esta formación, se le estipula que tenga una titulación mínima, ¿vale? Para que independientemente de que pueda acceder a la equipación, que tenga claros los conocimientos precisos para poder ejecutarla esto, ¿vale? Aquí os muestro, por ejemplo, la típica certificación en fibra óptica que se hace mediante un generador de luz y un medidor de campo. Se conectaría el generador de luz en el RITI, subiríamos X plantas, dependiendo del edificio que fuera de 4, 5 o 7 plantas, llegaríamos a uno de los PAUs, que es la entrada de uno de los usuarios, y ahí conectaríamos nuestro medidor, midiendo básicamente 3 longitudes de onda, que son las utilizadas para nuestro país, 1310, 1490 y 1550 metros, para los cuales el reglamento estipula la pérdida máxima posible son 2 dB, pero recomienda no exceder los 1,6 dB. Y os marco un ejemplo visual de cómo el medidor ya viene, digamos, personalizado para que automáticamente, a simple vista, sepamos si hay tipo de problema o no. Si os fijáis, en 1490 estamos por debajo de los 1,6, nos dice que la señal en verde, es como funciona, digamos, como un semáforo, nos dice que la señal es adecuada. Cuando estamos en el punto mínimo, digamos, recomendado, ya nos marca zona amarilla, nos dice, peligro, y ya automáticamente cuando pasamos de 2 ya nos da un error marcándolo en rojo, ¿vale? De forma que le facilitamos al instalador que independientemente de que pueda visualizar los valores, gráficamente ya el equipo siempre le muestre con claridad si ahí surge un problema en la obra o no. Este tipo de medidas, nosotros las llamamos check marks, utilizamos muchos medidores de cara a que los instaladores, para que no tengan que memorizar los parámetros exactos, no tengan que tener en su cabeza los parámetros, realmente el medidor ya le informe gráficamente de si cumple el reglamento o no cumple el reglamento. Y básicamente este era el temario que tenía previsto. Espero haber estado en tiempo, creo que me he excedido un poquito mirando el reloj. De todas maneras, bueno, como tenemos ahí un pequeño tiempo para jugar con preguntas más, pues desde nada, daros las gracias. Como quiero daros el correo electrónico, porque obviamente probablemente querráis ampliar información y demás, entonces en la medida de lo posible os intentaré ayudar facilitándoos todo tipo de consultas que me podáis realizar, ¿vale? Y además os el link de la empresa para que podáis descargar la información que os he comentado. Bueno, ahora si alguien tiene cualquier tipo de consulta o pregunta, pues hemos abierto una jornada, unos minutitos para que el moderador me pase preguntas y yo intentar contestaros. José, muchísimas gracias por la brillante exposición. Para nosotros como ingenieros electrónicos y también especialistas en telecomunicaciones, de hecho que las normas que tú nos has dado son muy importantes e indica la convivencia que debe haber entre los ingenieros civiles, industriales y los electrónicos y telecomunicantes para reordenar los futuros edificios inteligentes. Para todos nosotros que estamos aquí hemos sido testigos de que
a veces modernización de las viviendas, el tema de la adquisición de departamentos, siempre hemos tenido la experiencia de que a veces solo aparecen un par de puntos de televisión, un par de puntos de telefonía, y la verdad que no podemos inclusive poner más ducterías porque las paredes ya son muy delgadas, el vecino se molesta. Entonces ordenar todo esto en nuestro país, tomando como referencia la experiencia de España, creo que es importantísimo. Y en todo caso, pues las felicitaciones de esta audiencia. Ojalá que tengas 1 minuto más, 2 minutos más, ya que vamos a decir buenos días en España, buenas noches en Perú. Para alguna pregunta que tenga el público de repente esté interesado en este tema, ¿no? En todo caso, paso también el comentario al ingeniero Velarde para pueda emitir sus opiniones. Bueno, antes que nada, buenos días, ingeniero Noguera. Desde aquí de Perú, yo soy Ángelo Velarde, soy miembro del Consejo Directivo del capítulo de electrónica del Colegio de Ingenieros del Perú. Nosotros tenemos mucho parecido con España en cuanto al tema de la colegiatura y adicionalmente en cuanto al tema de la educación de nuestros profesionales. En ambos países tenemos ingenieros electrónicos e ingenieros de telecomunicaciones, lo cual no se da muy a menudo en otros países, tanto a nivel regional como también a nivel mundial, ¿no? Entonces, en el trabajo que han realizado ustedes, tengo una curiosidad finalmente, que es al mencionar la labor del ingeniero, entonces fundamentalmente está relacionada con el ingeniero electrónico y el ingeniero de telecomunicaciones, asumo yo. Me gustaría que me ratifique o rectifique esta curiosidad, y quisiera algún comentario respecto a la evolución que se puede haber dado, debido a que acá en el Perú normalmente las instalaciones en edificaciones han sido diseñadas o trabajadas inicialmente por ingenieros eléctricos, después un poco electrónicos, y ahora han aparecido los ingenieros electrónicos e ingenieros de telecomunicaciones. ¿Esta evolución es similar allá en España? ¿Cómo lo han trabajado? Y gracias también por su presentación. De cara a nuestra, legislación, una de las características que se establece, básicamente, es que efectivamente a día de hoy son siempre, los ingenieros de telecomunicaciones los que pueden acometer este tipo de instalaciones, ¿vale? Básicamente porque en su formación se contempla todo tipo, de características que forman parte de las licencias a día de hoy. Sí que ha pasado esta característica de que en el pasado, un poco como me comentaba usted hace un momentito, gente, de otras ingenierías, actuaba o realizaba o firmaba proyectos. Pero esto lo que suele originar muchas veces es que, dependiendo de la práctica que tenga ese ingeniero en cuestión, esa certificación queda mejor realizada o peor realizada. Entonces, por eso, a nivel administrativo se implementa siempre el visado por parte del colegio oficial, ¿no? Porque es una manera de asegurar que el ingeniero, primero, que esté colegiado, y en segundo lugar, que el colegio realmente revise el trabajo del ingeniero y le dé una validación a lo que está haciendo, ¿vale? Porque y lo que cuenta mucho en nuestro país es la experiencia, básicamente, ¿vale? Cuando una persona está ejecutando proyectos constantemente, adquiere una serie, de conocimientos, sobre todo a la hora de crear su primer proyecto, digámoslo así. Tengamos en cuenta que la documentación que mueve un proyecto en España aproximadamente por parte del proyectista son en torno a los 400, 600 folios. Esto le requiere una cuantía, de tiempo, o de inversión de tiempo muy considerable. Entonces, dependiendo de la titulación que haya, ejecutado, sus primeras obras le cuestan mucho más trabajo o menos trabajo que si ha hecho la especialidad, de telecomunicaciones, ¿vale? Entonces, en España, que lo que se pretende o lo que se intenta es que todas las ejecuciones se hagan directamente por ingenieros de telecomunicaciones, porque es gente que ya ha sido formada, ya tiene unos conocimientos, a nivel de carrera muy amplios en este sector, y por tanto el colegio no tiene, que retocar, entre comillas, el proyecto una vez, revisado, ¿vale?
eso es un poco, digamos, no sé si consigo responder un poco su consulta, pero es un poco la forma de trabajar de aquí. Vamos a ver, aquí en España, realmente, para que se aplique el reglamento de ICT, o lo que llamamos hoy día ICT2, lo que se hace básicamente es que toda edificación que se realice, que contemple una parte común, o sea, un acceso común al garaje, un portal común para los vecinos, una estancia común, una piscina común, una cancha de tenis común, en el momento en el que la edificación contemple cualquier característica que sea común para todos los vecinos, automáticamente esa obra se debe de regir por el reglamento de ICT2, ¿vale? Esto quiere decir que si, por ejemplo, el ejemplo que os ponía hace un momentito de cara a los hoteles solo tienen un propietario, por tanto un hotel a día de hoy en España no se rige por la norma de ICT2, aunque convendría, como estaba comentando, es algo que se intentará conseguir el día de mañana, pero al ser un único propietario no hay comunidad de vecinos, porque él decide y él hace, ¿no? Por tanto, no se rige de cara al reglamento ICT2. Cuando la infraestructura contempla zonas comunes, automáticamente por ley es obligatorio el generar una, digamos, asociación de vecinos. O sea, el primer día que empiezan a llegar los vecinos, por ley están obligados a generar una junta de vecinos, declarar un presidente de esa comunidad de vecinos, un secretario, un tesorero, digamos que montan una organización totalmente individual. Una vez montado ese proceso, automáticamente, como es una comunidad de vecinos, hay unos gastos comunes, que son, por ejemplo, la luz de las escaleras, las puertas automáticas de acceso, el gasto común de la comunidad. Entonces, se crea una cuenta en el banco, a nombre del presidente de la comunidad de vecinos, bueno, la genera, digamos, el presidente de la comunidad de vecinos, aunque va a nombre de la edificación. Y a partir de ese momento, todos los usuarios cada mes hacen un ingreso determinado, que se establece un poco en base a los meses para ver un poquito los gastos mensuales de la comunidad y que rondan lo que sería en España desde los 20 euros aproximadamente de comunidad hasta los 100 euros en las, digamos, residencias más costosas por mes. Entonces, también se establecen unas digamos, reuniones mínimas por año obligadas. Toda comunidad de vecinos debe reunirse como mínimo 2 veces por año, en las cuales se deben de exponer consultas realizadas individualmente por cada propietario. Esas consultas son pasadas al presidente y el presidente las expone mediante un escrito 15 días antes de la reunión de vecinos para que puedan ser tratadas, digamos, en la reunión de vecinos y llegar a una decisión. De cara a esto, esas reuniones se tocan todo tipo de puntos, desde implementar nuevas tecnologías en la vivienda hasta solución de problemas físicos que hay en las viviendas. Y como ya la, digamos, comunidad de vecinos está creada por ley, siempre que cualquier vecino exija, entre comillas, una característica, tiene que haber una votación. Una vez que se ejecuta la votación, el 50 más 1 genera la victoria. Eso quiere decir que si son 10 vecinos y 6 voten sí, automáticamente los otros 4 vecinos están obligados a implementar, digamos, esa mejora que esos 6 vecinos están solicitando. Y todo esto ya se estipula a día de hoy por ley, lo cual, digamos, obviamente fuerza a que entre sí los vecinos tengan que llevarse, entre comillas, bien. Todos somos conocedores, cuando no es una comunidad de vecinos, de que dependiendo del carácter y la forma de comportarse del vecino, puede haber mejor comunicación o peor, ¿no? Pero independientemente de esto, la ley, digamos, en ese aspecto, a los usuarios de viviendas nos protege, que obliga, entre comillas, a esa comunidad de vecinos a realizar votaciones. Cualquier solicitud de un solo usuario es votada, y si en la votación tiene el 50 más 1, automáticamente esa votación tiene la validación de la comunidad de vecinos y por tanto se ejecuta. Hasta el punto incluso en el que si implica un gasto, lo que se llama una derrama dentro de la comunidad, el resto de propietarios que votaron que no, están obligados por ley a ejecutar el pago. Si en el plazo aproximado de 5 meses no lo realizaran, digamos, la comunidad de vecinos puede presentar una denuncia ante el juez de turno y esa denuncia se tramita en España de forma urgente en un plazo máximo de un mes. Entonces, normalmente lo que suele pasar es que al mes el juez dictamina que esa persona tiene que pagar y por tanto tiene que generar doble pago. Hace el pago que obligó a la comunidad en su momento más el pago que le obliga, digamos, las tasas de pago por pasar a través de un juzgado. Gestiones intermedias que hay ahí. Tiene que pagar 2 cosas. Entonces, los usuarios son reales, obviamente, a tener que llegar a ese punto de discusión y normalmente no les queda otra que pagar, salvo que por situaciones económicas complicadas y demás no puedan acometer el pago y por tanto muchas veces se llega a acuerdos, digamos, razonables entre los usuarios cuando algún vecino expone un problema personal importante por el cual no puede llegar a pagar y demás. Digamos que hay unas permutas a nivel de comunidad.
dependiendo qué tipo de vecinos tengas y cómo te lleves con ellos, en muchas ocasiones no se llega a denunciar, sino que simplemente se intenta tramitar. Pues si no puede pagar una cuota, lo paga en 18 cuotas, por ejemplo, ¿no? Digamos que hay lo que llamamos aquí el buen rollito, intentar llevarse bien. José, en todo caso, mi agradecimiento, reitero, tu esfuerzo valioso en esta semana de electrónica que celebré en Perú. A nombre del Colegio de Ingenieros te damos un fuerte aplauso por tu participación. Entonces, muy buenos días y espero que descanses después de tu exposición. Buenos días en España, José. Nos vemos pronto.